Hola a todos, bienvenidos al sitio del Villegas, donde nuestro objetivo no es tanto darle noticias, porque usted seguramente ya se mamó el noticiario de la mañana, el noticiario de la media tarde, el noticiario del almuerzo, el noticiario de esto. Aquí la idea es comentar algunas cosas que nos parecen interesantes o por lo menos entretenidas. Parto con la resolución de la Corte Suprema que rechazó la acusación constitucional contra el fiscal Abbott, acusación que había sido presentada por el Frente Amplio. Al respecto, ante este rechazo, Beatriz Sánchez, la candidata en la elección presidencial de ese sector, dijo estar orgullosa, dijo que estaba orgullosa de haber ocupado una herramienta constitucional. Yo no sé si la palabra orgullosa o el sentirse orgulloso corresponde en este caso. A mí me parece que usar las herramientas constitucionales no es motivo de orgullo, sino que simplemente es un deber. No sé si uno tiene que sentirse orgulloso cuando cumple un deber. Un ciudadano tiene que cumplir con la ley y usar las herramientas legales correspondientes y con mayor razón los políticos. Pero está bien. Tampoco creo que sea motivo de orgullo mal usar una herramienta. Y que la han mal usado está manifestado en el hecho que esta es la tercera acusación que les rechazan. Han hecho 3 acusaciones y las 3 han sido rechazadas por falta de mérito. Y entonces no sé si cabe mucho el orgullo ahí. Es como que yo tomo un martillo y digo me siento orgulloso de haber tomado el martillo y después 3 veces seguidas me reviento los dedos. Yo más bien me sentiría un poquito achunchado de haber usado tan mal esa herramienta. Hay que saber usar las herramientas, sobre todo si uno está trabajando en ese negocio, el negocio de la política, ¿no? Aquí lo que necesitan es menos orgullo y un poquito más de autocrítica en el Frente Amplio. Ellos llegaron al escenario político con muchas esperanzas, generaron muchas expectativas y la verdad es que en muchos sentidos esta agrupación de distintas personas y distintos, en el fondo, facciones que piensan a veces muy diferente en un montón de temas, llegaron con una actitud que me recuerda a esos adolescentes que se han mamado un par de folletos y ya creen que se las saben todas y se ponen un poquito soberbios, ¿no? Hay un cierto mesianismo en el movimiento, en el Frente Amplio, la idea de que vienen a salvar a Chile, que vienen a salvar la galaxia, poco menos. Así es que quizás habría que considerar un poquito más cómo están haciendo las cosas en el Frente Amplio para que no se desgreguen finalmente y se conviertan en una promesa fracasada. Así es que no tanto orgullo y más autocrítica, que es una palabra que usan tanto en la izquierda, la autocrítica, vamos a ser compañeros en autocrítica. Bueno, háganse una autocrítica en esto y vean cómo fue que llevaron a cabo sus acusaciones constitucionales. En otro orden de cosas, apareció en la prensa la historia de esta inspectora del colegio del Instituto Nacional, que la llevaron a la Comisión de Educación para que contara qué había sucedido aquel día que le echaron benzina en la cara. Y la historia es bastante tremenda. Ustedes la van a encontrar en algunos portales, yo la encontré en EMOL, ustedes la pueden encontrar en otro lado. Yo no sé qué efecto va a tener esto en los miembros de la Comisión de Educación, pero yo creo que debiera tenerla, porque ahí tenemos una persona, una funcionaria de un colegio, que trata de impedir que unos niñitos enfundados en overales vengan a quemar todo y le echan benzina y uno de ellos gritaba, quémenla, quémenla. Es una historia tremenda. Otras personas también, mujeres, sufrieron el mismo ataque y la pregunta que uno se hace, ¿basta eso? ¿Basta eso para que finalmente los miembros de la comisión se peguen en el cachofazo de que aquí estamos frente a una situación sumamente peligrosa? ¿O tenemos que esperar en Chile que alguien resulte quemado, efectivamente, que alguien finalmente ponga ese fósforo ahí donde está la benzina? Yo creo que la Comisión de Educación debiera en esta materia considerar las cosas seriamente y no seguir viendo esto como una cuestión política. Otro territorio en el cual fastidiar al gobierno presentándole obstáculos en el camino. Me parece que esto ya sobrepasa las cuestiones partidistas, pero quién sabe, vamos a ver qué ocurre en la mente
de estos miembros de la comisión y eventualmente si esto llega a la sala, cómo va a votarse. Yo espero, tengo la esperanza que aún en los políticos más obcecados y más limitados intelectualmente, que hay muchos, quede un resto de decencia y un resto de sentido común para darse cuenta de lo que está en juego en este caso. Otra noticia que anda dando vuelta, que no tiene mayor importancia, la verdad, pero, ¿saben? No se generan todos los días noticias de importancia ni hechos de importancia en nuestro país. Se está comenzando a producir una especie de romería a ver al probable, eventual futuro presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, que es un personaje siniestro para la izquierda, para el progresismo. La última que viajó, la que viajó primero parece en realidad, no, la última no es todavía, es la señora Van Rieselbergher, que es candidata a presidir la UDI, entre paréntesis, fue a verlo, a conversar con quien, después de todo, dice ella, es el probable o seguro presidente de la 9ª economía más grande del mundo, que efectivamente lo es Brasil, y que por lo tanto tiene todo sentido ir a hablar con él. Ahora recibió un montón de críticas, y especialmente recibió las críticas de su propio sector, que ella atribuye y que todos atribuyen al hecho de que su viaje tuvo un fin electoral, en el sentido de reforzar su candidatura aquí en Chile a presidir su partido. ¿Quién sabe? Yo creo que también hay un elemento que vuelve a tocar, porque esto aparece y aparece de muchas maneras una y otra vez, el tema que me he estado haciendo acá, de la instalación en Chile de una manera de ver las cosas. La mirada progresista o la mirada izquierdista o la mirada humanista, como quieran ustedes darle el nombre que se les dé la gana. Y de acuerdo a esa mirada, el señor Bolsonaro, que ya fue definido, estampado y timbrado como el ultraconservador, eso lo veo hasta en los medios de derecha en Chile, derecha, el ultraconservador, el ultra fascista, el ultra reaccionario. Entonces uno escucha y ve ese lenguaje también en labios de gente supuestamente que eran de la derecha. O sea, ellos se compraron completamente esta manera de ver el mundo, en virtud de la cual, si alguien piensa distinto en las materias que ahora le importan al progresismo, o dice que le importan, entonces esa persona es fascista, ultrarreaccionaria, ultraconservadora, y uno lo escucha ese lenguaje de mano en boca de gente de la derecha, y ya ven ustedes, entonces es otro referente instalado, el que no tiene la misma mirada hacia los homosexuales que la que se tiene ahora en Chile, por ejemplo, el que manifiesta las posturas, las actitudes y los pensamientos que eran propios, como creo haber dicho hace unos programas atrás, de simplemente las clases medias de todo el mundo occidental, especialmente en Latinoamérica, que es una zona del mundo muy católica. A nadie lo consideraban ultrarreaccionario fascista en los años 60 o 50 por pensar de esa manera. Lo consideraban simplemente una persona conservadora, o ni siquiera eso. Lo consideraban como... Ese era el pensamiento normal en esa época. Por ejemplo, y cuando digo normal no quiero decir que sea bueno, hago la diferencia. Digo, era el que era la norma, el que predominaba. No era necesario ser especialmente reaccionario o fascista para mirar con sospecha o con molestia a los homosexuales, así era en esa época. Y por eso que estaban, como se empezó a decir después, escondidos dentro del closet. O sea, todos los que tienen mi edad se acuerdan cómo era el asunto, cómo se trataba, cómo se miraba y cómo se conversaba acerca de los homosexuales. Esa era la norma. Desde nuestro punto de vista, esa norma era inaceptable, intolerable, primitiva, como ustedes quieran. Pero no era fascista, era lo que era nada más. Y el señor Bolsonaro manifiesta muchos de los reflejos condicionados de ese periodo. O sea, en el fondo uno le podría reprochar a Bolsonaro que es un hombre, digamos, que quedó conservado en hielo desde la época, digamos, del Pleistoceno o algo así, pero que sea fascista, en el sentido propio de la palabra, tanto uso de esa palabra fascista que le gusta tanto al progresismo, ven fascistas por todos lados, y si hay fascistas por todos lados significa que no hay fascistas en ninguna parte. Es una bolsa demasiado grande donde cabe de todo y por lo tanto pierde sentido. El fascismo es otra cosa completamente diferente. Y entonces criticaron mucho a la Rieselbergher, y como digo, muchas de estas críticas vienen de la derecha, no solo por razones electorales, sino que por razones de que ella está infringiendo
este nuevo referente, en virtud del cual lo que dice Bolsonaro no tiene derecho a existir, no tiene derecho a decirse. Es ultra reaccionario. Ahora, por el lado práctico, yo no veo aún que aunque sea ya seguro, aunque fuera seguro, porque nada es seguro, que Bolsonaro va a ser presidente y que es la novena economía del mundo y que esto y que lo demás ya no, por eso la Rieselberger es la más indicada para tratar esas materias. Eventualmente, si Bolsonaro es elegido, tendrá que ser el presidente de la República el que vea esos temas. Pero por otro lado, ¿qué importa que la Rieselberger viaje a Brasil a ver a Bolsonaro? ¿Qué importa que vaya a viajar Kast, según están diciendo aquí en la prensa? ¿A quién le importa? ¿Qué es esta manía de registrar, evaluar, criticar y reprochar cada palabra y cada acto que sale del prójimo? Un poquito más de indiferencia, un poquito más de prescindencia sería una actitud que nos vendría muy bien y yo creo que permitiría alivianar bastante las tensiones que vivimos en nuestro país día y noche. En todo el mundo mirando y escrutando lo que hace el vecino, lo que dijo el vecino, la mirada del vecino, lo que dijo o hizo hace 20 años. Eso es una actitud malsana, es una actitud de vieja peladora con ventillo. Si la Rieselberger va a hablar con Bolsonaro o va a hablar con Putin, ¿qué nos importa? ¿A qué obsesionarse tanto con eso? ¿Por qué no nos obsesionamos con los temas que tienen que ver con el futuro de la patria, de la nación, de nuestra tribu? ¿Qué está pasando con la competitividad, por ejemplo, que se acaba, otra noticia que aparece aquí en la prensa, es la manera como en nuestra clase empresarial, digamos, tiene un 0 nota en innovación. Nos debería preocupar que en el mismo momento en que se habla del cambio climático y que tenemos 12 años para poner las cosas en orden, se siguen inaugurando plantas térmicas basadas en la quema de carbón en Chile. Se hizo por lo menos en el gobierno de la señora Bachelet, que después la aplaudieron por sus instintos ambientalistas. Es muy divertido todo. Ahí tenemos temas importantes. ¿Qué pasa con los jóvenes, los niños que se intoxican en Quintero? Ahí tenemos un tema importante. Preocupémonos de eso. Ya pasó, ya pasó la vieja y podemos preocuparnos ahora de qué lugar del planeta va a visitar la señora Van Rieselberger. ¿A quién le importa, hombre, por favor? Preocupémonos de la educación en primer lugar, ya que era el gran tema del gobierno de la señora Bachelet. Y vemos por todos lados que los llamados colegios emblemáticos se derrumban en la inanidad educacional. Preocupémonos de eso, preocupémonos de que haya jóvenes que están dispuestos a quemar viva a una persona. Preocupémonos de eso. Preocupémonos del adiestramiento de nuestra masa laboral, que es pésimo. Preocupémonos de esas cuestiones. A propósito de esta misma materia, el señor Guillermo Tellier, que preside el Partido Comunista, no podía, por supuesto, quedarse sin decir algo, agregar algo, ¿no?, a este coro de críticas al viaje de la Rieselberger. Y habló de lo que implica, esa fue la frase que usó, lo que implica el visitar a Bolsonaro. Lo que implica, dijo, Bolsonaro en América Latina. ¿Qué implica? Si todavía no es presidente, no implica nada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por supuesto, Tellier, de que implica cosas malas, que implica que el América Latina en masa se está volviendo hacia el fascismo, diría él. Si es así, sería bueno que el señor Guillermo Tellier examinara a fondo lo que significa, cuál es la implicación. La implicación podría ser tal vez que los gobiernos llamados progresistas que han estado, que estuvieron en su momento en América Latina, dejaron tal cagada, esa es la palabra, que la gente, como ocurre en Brasil, hasta la tusa del llamado Partido de los Trabajadores, una bolsa de corruptos y de ineptos, gobernara. Y por eso, buscando dónde escoger, no encontraron a otro que Bolsonaro, a este señor que es como que hubiera estado congelado el año 50. Y lo mismo sucedió en Argentina. Estaban hasta la tusa con la señora Kirchner y con toda esa manga de gente llevándose maletas con plata a sus casas. Y perdónenme, pero lo mismo pasó en Chile. La gente estaba hasta la tusa con el gobierno de la señora Bachelet. O como dicen ahora, el legado de la señora Bachelet. Esas son las implicaciones que el señor Tellier debiera
debiera investigar, ¿no? No sabemos qué va a hacer Bolsonaro, además, así que esto de las implicaciones es una verdadera tontera. Sí sabemos, por experiencia, por mala experiencia, qué implica los gobiernos de la izquierda en cualquier parte. Y ahora una breve pausa para contarles una vez más de nuestro auspiciador, uno de nuestros auspiciadores de la viña personalizada. Y yo les he mostrado botellas con sus etiquetas, pero hay algo más que les he mostrado menos, les he mostrado muy poco, se los voy a mostrar ahora. Esto. En esta caja, damas y caballeros, que voy a abrirla ahora, no la había abierto nunca, vienen, miren qué amorosas las botellitas. También usted, por supuesto, diseña las etiquetas como se le da la gana, como con las botellas grandes. Vienen dos botellitas y viene, esto es súper interesante, un manual para convertirse usted mismo en viñatero. Si usted tiene una parcelita con unas cuantas vides plantadas por aquí y por allá, aunque sean muy pocas, aquí le explican cómo convertir eso, con dibujitos y todo, convertir eso en una viña. Cómo empezar a usar sus vides para hacer su propio vino. Eso sí que es interesante. Esta caja, como todos los demás productos de la viña personalizada, como ustedes ven, yo no me podría ganar la vida como empaquetador en Amazon. Usted los diseña como quiere esas botellitas, les pone el nombre que quiere, compra la cantidad de cajas que quiera, se las van a dejar a domicilio y todo es perfectamente accesible. Y lo más importante de todo, diría yo, lo de las etiquetas es súper entretenido, pero lo más importante, a mi juicio, es que el vino es exquisito. Créanme, realmente rico. Esos vinos tintos que tienen una cosita como de rosita, como no sé cómo decirlo, la verdad. Tendría que estar aquí Pablo Neruda y Jorge Eduard para que lo dijeran mejor que yo. Volviendo al tema, ahí están ustedes viendo los datos a mi izquierda de cómo obtener estas cajitas o cómo obtener las botellas de la viña personalizada. Háganme caso. Yo sé que alguna gente me han echado broma, dicen que yo lo único que hago es publicitar vino. No, no es verdad. ¿Qué mejor publicidad que esa? Bueno, Guillermo Tellier entonces debiera hacer una autocrítica y ver qué es lo que implica, en el fondo, que los Bolsonaros aparezcan, así como los demócratas en Estados Unidos deberían hacerse una crítica a ver qué es lo que implica que los Trump aparezcan, y así sucesivamente. Esto no es porque la gente se volvieron fascistas pobres, como dijo el señor Gutiérrez en un tono tan despectivo, que lo pintó a él y a su partido cuerpo entero, porque se sigue creyendo la vanguardia revolucionaria. La vanguardia revolucionaria. Debería hacerse una autocrítica de lo que implican los gobiernos de izquierda. Si uno hace un examen, los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, como en todas partes, producen ruina nomás. Fíjese usted lo que pasó en Grecia, quebraron al país. Siguiendo más o menos la misma política populista que sigue Chávez y que siguen todos estos gobiernos. O sea, repartir, regalar cosas para mantener a su clientela política hasta que queda la crema. En Grecia ustedes saben que hundieron literalmente el país. Había llegado a un extremo en Grecia, el partido que gobernaba, progresista por supuesto, que se jubilaba en Grecia creo que a los 40 años, una cosa así, o sea, una cosa ridícula. Por supuesto esas cosas no pueden durar mucho. En Brasil, bueno, ruina. En Chile íbamos para la ruina. En Venezuela llegaron a la ruina. No, a la ruina es poco decir, llegaron al desastre completo. Esas son las implicaciones verdaderas, señor Tellier, de la llegada del ascenso político de los Bolsonaro. Es el fracaso de sus visiones, de sus posiciones, de sus fórmulas económicas, de todo. Ustedes lo único que tienen éxito es en imponerle, si pueden, a la población su evangelio, su anticuado, obsoleto, asfixiante y mediocre evangelio, cultural, político y todo. Y a menudo cuando pueden o cuando han podido en el pasado, a la fuerza. Eso es lo que implica la llegada de Bolsonaro. Bolsonaro podrá ser un reaccionario si ustedes quieren, un tipo salido del Museo de la Historia.
Pero tal vez, si aplica políticas económicas más decentes, por lo menos, va a sacar a Brasil del hoyo en que está. Puede ser. Por lo menos hay una chance, Con la izquierda nunca hay otra chance que la ruina. Otra cosa interesante que quiero planteársela a ustedes para que me la comenten si quieren, por supuesto, en el email, que ustedes, a propósito, hay personas que mandan comentarios por aquí y por allá y no saben cómo contactarse con nosotros. Es muy simple, contacto @ elvillegas.cl, eso es todo, ahí va a llegar el correo. Yo les quiero pedir un comentario a ustedes porque yo no tengo clara la película sobre esto, o no la tengo completamente confirmada en mi propio pensamiento, el tema de la legalización de la marihuana, que ayer me parece que ya en Canadá oficialmente se legaliza el consumo de marihuana. ¿Qué piensan ustedes? En esto las posiciones son, una, que legalizando este tipo de drogas se termina con la criminalidad que se asocia cuando algo está prohibido. Y siempre se pone el ejemplo que pasó en Estados Unidos con la prohibición del alcohol, que fue lo que permitió crecer a las bandas criminales, el crecer a la mafia de Chicago y otras partes, para suplir a la población que quería seguir tomando y no tenía cómo hacerlo. Entonces dicen los legalizadores de la marihuana o de otras cosas mucho más pesadas que la marihuana, que por lo menos podemos evitar la criminalidad. Y los contrarios, los enemigos de la legalización de las drogas, incluyendo la marihuana, dicen que eso va a aumentar el consumo de la marihuana, y de la cocaína si fuera también permitida. Bueno, hay una experiencia sobre esta materia, porque en Holanda impusieron, o más bien dicho, decretaron esta libertad para esto hace muchos años. Y el resultado no ha sido bueno, parece, porque están ahora retrocediendo, están pedaleando para atrás. Lo que sucede con esto de la legalización es que desaparecen algunas bandas criminales, por supuesto, pero el consumo más bien tiende a aumentar. Y el consumo de estas drogas es muy distinto al consumo del alcohol, que siempre se pone como ejemplo de que, bueno, ¿y cómo está legalizado el alcohol? En todas partes se vende alcohol, hasta los cabros chicos beben alcohol. El alcohol produce todos los años en cualquier país del mundo un montón de gente que se muere en accidentes, se producen dramas familiares, todo por culpa del alcohol. Y es cierto, el alcoholismo produce un daño enorme. La pregunta es, ¿cuánto más daño producen las drogas? En el caso de la marihuana se suele decir, por lo que entiendo, que es una droga más suave, que es mucho menos dañina para la salud que el alcohol, que no hay tanto problema, que es una droga recreativa, en un sentido incluso más positivo que el alcohol. Otros dicen que la marihuana entontece a la gente literalmente, los va poniendo cada vez más pasivos, los va hundiendo, un poco lo que sucedía con el opio, los va poniendo cada vez más inerte, especialmente a la gente joven, los va, perdonen la expresión, ahuevonando. Bueno, yo he conocido algunas personas que consumen fuerte marihuana, y yo no sé si se ponen más tontos, pero se ponen efectivamente en una actitud muy let it be, se ponen muy dejados, se ponen muy perezosos, no hay nada que los interese mucho, se ponen letárgicos. No es lo que uno espera de una persona joven, especialmente uno espera de los jóvenes mucha energía, mucha pasión, ambición, es el impulso inicial con que uno parte en la vida para obtener algún objetivo. Y aparentemente, dicen estos críticos, la marihuana destruye esa fuerza interior. Yo no sé. Por supuesto que si una persona consume muy de vez en cuando en una fiesta con amigos, se pega un pitazo cuando mucho, no pasa nada. Cualquier droga usada inteligentemente no pasa nada, se podría decir. Pero el problema es que hay algunas drogas que, por muy inteligentemente que sean usadas, empiezan a producir lentamente quizás, una adicción que puede conducir finalmente a la destrucción total de la persona. ¿Qué va a pasar en Canadá? Bueno, vamos a verlo en unos años más. En 5 años más supongo que tendremos suficientes estadísticas para saber si el consumo de marihuana ha sido beneficioso al legalizarlo, porque ya no hay crímenes y tampoco hay mucha más gente, y la gente que fuma marihuana no pasa nada, siguen siendo buenos ciudadanos.
Es difícil medir esas cosas con drogas que son menos fuertes. Con la cocaína todos tenemos claro que es destructiva, para qué hablar de la heroína, de las anfetaminas. Ahí no hay tutío, ahí no hay forma de defender eso. Yo creo que no hay forma de defender la legalización de la cocaína. Se dirá, este es otro argumento que he escuchado, estoy poniendo todos los argumentos sobre la mesa, que igual la gente que quiere consumir droga va a consumir, pero además, si es ilegal, van a promover la existencia de bandas criminales. ¿Cierto? La gente que quiere consumir va a promover la existencia de quienes los provean de la droga. Pero en esto, como en muchas otras materias, uno podría contraargumentar y decir, efectivamente, se van a producir estas cosas tal como en una sociedad también, aunque haya policía, se producen delitos. Pero la pregunta es, ¿cuántos más delitos se producirían? Y a qué estado de barbarie o de ley de la selva regresaríamos si no hubiera policía. No solamente habría un foco de delito, sino que toda la sociedad sería, por así decirlo, un ámbito de delito. O ya no existirían delitos. No habría alguien que tuviera una norma para definir tal conducta como delito. Simplemente todos estaríamos luchando, dándonos de cuchillazos por los bienes de este mundo. Entonces, el reprimir una conducta o un consumo o una actividad que de todas maneras se produce, no implica, lógicamente hablando, que si no se reprime, las cosas van a ser igual o mejor. Si no se reprime el consumo de droga, y no se sigue reprimiendo a pesar de que sigue habiendo consumo, entonces vamos a salir de la olla para caer en las brasas, por así decirlo. Entonces van a desaparecer las bandas que importan droga, van a desaparecer los carteles, pero entonces ya en vez de haber un 10 o un 15 o 20% de la población consumiendo droga, como ocurre en Estados Unidos, va a haber un 80%. Porque las drogas son atractivas, pues, estimados amigos. Porque por eso las consume la gente. Las drogas le permiten a mucha gente escapar de las rutinas, de las desgracias de la vida. De hecho, uno mismo, yo soy bebedor de vino tinto, como ustedes saben, y también de otros tragos de vez en cuando. Y uno, ¿por qué los toma? No solamente porque tienen un rico sabor, sino porque producen un cierto estado de ánimo, que no siendo borrachera, produce un cierto escape, una cierta ligereza del espíritu, un cierto abandono de la rutina, una cierta actitud, que es lo que uno busca. Y que uno controla si es una persona relativamente inteligente y está tomando solamente unas copitas. Pero ¿qué pasa con una droga que te permite volar a otros mundos maravillosos, donde tú, de ser un pobre y triste personaje, te sientes un genio, te sientes Einstein, te sientes que estás en otro planeta? Entonces eso es muy potente, Y por eso que en todas las culturas humanas, hasta la fecha conocida, ha habido consumo de drogas, desde los tiempos más primitivos. Pero ojo, que aún en esas sociedades tan remotas en el tiempo, donde ya se consumía droga, sabedores ellos, por experiencia de los efectos que puede tener la droga, ese consumo se producía en forma muy institucionalizada, en ciertas ocasiones con un montón de controles tribales o sociales. Era parte de una festividad, llamémoslo así, colectiva. No era el caso de un tipo que se mete en un rincón y se pone un elástico aquí y se manda una inyección. Era un asunto diferente y por lo tanto estaba controlado socialmente, porque se sabía que se estaba jugando con fuego. Pero esto mismo, de que esta droga ya existía, que las drogas existan desde tiempos muy remotos, aquí en América era la mescalina, el peyote y otras cosas así, señala de que es una tentación permanente para todos nosotros. Los que no hemos consumido nunca drogas fuertes, somos más bien afortunados, porque nadie puede poner las manos al fuego y decir yo jamás habría caído en la droga, yo jamás me habría convertido en un cocainómano, etc. Nunca se sabe, porque siendo la vida lo que es para casi todos nosotros, o sea, una sumatoria de eventos rutinarios, con algunos momentos muy buenos y con muchos momentos penca, la posibilidad de que ahí al alcance de la mano hay algo que nos permite escapar, la posibilidad esa se convierte en una tentación gigantesca. Entonces, mi argumento personal hasta este momento es de que hay que tener mucho cuidado con esta teoría de que por eliminar las bandas criminales que comercian con las drogas, caigamos entonces en un problema mucho peor, que en vez de tener una fracción importante, pero fracción todavía de la sociedad dedicada al consumo de droga, tengamos una sociedad entera convertida en drogadicto.
Dicho sea de paso, hay una famosa novela de ciencia ficción de Philip Dick, no me acuerdo el nombre en este momento, que asume un mundo en que en la Segunda Guerra Mundial ganaron los japoneses en el Pacífico y en Europa ganaron los alemanes, los nazis. Y en este mundo americano conquistado por los japoneses se vende droga abiertamente, todo el mundo accede a cigarrillos que son pitos de marihuana y es re interesante. Busquen a Philip Dick en Google, vean su lista de novelas, algunas de ellas entiendo que hicieron una serie en televisión, y ahí ven el mundo construido sobre la base del consumo de droga. Por supuesto es ficción, pero es interesante. Les dejo planteada la pregunta, vamos a terminar el programa ahora. Agradezco a las personas que se siguen sumando a Patreon, que permite seguir esto avanzando y progresando, y muy pronto les voy a tener noticias de cuándo sale la conversación con este señor que tiene otra mirada sobre el calentamiento global. Muchas gracias y hasta mañana.